Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. Hay momentos en los que sentimos que todo se ha roto, que lo que fuimos ya no tiene lugar, que lo que soñamos se ha desvanecido, que lo que amamos se ha perdido. En esos instantes, el alma se pregunta si es posible comenzar de nuevo, si hay esperanza más allá del dolor, si la vida puede renacer desde las cenizas. Y es ahí, justo ahí, donde la fe nos susurra con ternura. Dios no solo restaura, Dios transforma. Este episodio es una invitación a contemplar el misterio de lo nuevo, no como simple cambio de circunstancias, sino como una renovación profunda del corazón, de la mirada y del propósito. Porque cuando Dios interviene, no remienda lo viejo, crea algo distinto, algo vivo, algo que lleva su huella. Lo nuevo de Dios no borra la historia, la redime. No ignora las heridas, las convierte en testimonio. No niega el pasado, lo ilumina con sentido. Hoy hablaremos de esa esperanza que no depende del entorno, sino de la presencia, de esa promesa silenciosa que nos dice que aunque todo parezca perdido, hay algo que está naciendo. Acompáñame en este espacio de reflexión, donde el alma se abre a lo eterno y la vida se vuelve posibilidad, porque cuando Dios hace nuevas todas las cosas, no solo cambia lo que vemos, cambia lo que somos. Hay ocasiones en las que la vida parece haberse detenido, no por falta de movimiento, sino por exceso de peso. El alma se siente saturada, desgastada, como si llevara encima los restos de muchas batallas, tal vez de muchas pérdidas o de muchas versiones de sí misma que ya no encajan. En esos momentos, el corazón se pregunta si es posible volver a empezar, no desde ceros, sino desde lo profundo, desde un lugar donde lo vivido no se niegue, pero tampoco nos defina para siempre. Es ahí donde la fe comienza a susurrar con ternura. Dios no solo restaura lo que fue, Él crea lo que aún no ha sido. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5, esa voz se vuelve promesa. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Fíjate que no algunas, no las que parecen fáciles, todas. Lo que se rompió, lo que se perdió, lo que nunca llegó a ser. En Él, lo nuevo no es una ilusión, es una realidad que comienza en lo invisible y se manifiesta en lo eterno. La renovación que Dios ofrece no es una simple mejora, no es una versión corregida de lo anterior, es una transformación radical, profunda, silenciosa, que toca el núcleo de nuestra identidad. No se trata de volver a ser lo que fuimos antes de la herida, sino de convertirnos en algo que nunca habíamos imaginado. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 se nos revela esta verdad. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esta nueva criatura no nace del esfuerzo humano, sino de la gracia divina. Es el resultado de una entrega, de una rendición, de una apertura total al amor que no exige perfección, pero sí disposición. Dios no nos remienda, nos crea, y en esa recreación descubrimos que lo que parecía perdido era solo el inicio de algo más grande, más luminoso, más verdadero.
Cuando Dios hace nuevas todas las cosas, no borra nuestra historia, la redime. Cada herida se convierte en testimonio, cada caída en enseñanza, cada silencio en espacio fértil para su voz. Lo nuevo de Dios no nace del olvido, sino de la transformación. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículos 18 y 19, Él nos invita: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. Esta invitación no es una negación del pasado, sino una apertura al futuro, porque lo vivido, por más doloroso que haya sido, puede convertirse en semilla, y cuando esa semilla cae en tierra fértil, el corazón está dispuesto. Comienza a germinar algo que no se parece a lo anterior, pero que lleva su esencia redimida. Lo nuevo no niega lo viejo, lo honra, lo transforma y lo trasciende. La obra de renovación que Dios realiza no siempre es visible al principio, a veces es lenta, silenciosa, casi imperceptible, como la semilla que germina bajo la tierra sin que nadie la vea, pero que está viva, activa y creciendo. En el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, se nos recuerda: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta obra no se detiene, aunque no la sintamos, aunque no la entendamos, aunque no la veamos. Dios no abandona lo que empieza, y esa certeza nos sostiene cuando el proceso parece estancado, cuando el dolor persiste, cuando la esperanza se debilita. La fortaleza espiritual se manifiesta cuando confiamos en que lo nuevo está germinando, aun cuando el terreno parezca estéril, porque en Dios incluso el desierto puede florecer. Dios hace nuevas todas las cosas, incluso aquellas que creemos imposibles de sanar: relaciones rotas, sueños abandonados, identidades fragmentadas. Nada está fuera del alcance de su redención. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 25, Él promete: restituiré los años que comió la langosta. Esta restitución no es solo recuperación, es multiplicación, es belleza inesperada, es vida donde antes hubo pérdida. Dios no solo devuelve lo que se perdió, lo transforma en algo más abundante, más pleno, más significativo. La fortaleza espiritual se revela cuando decidimos creer que en Dios lo que parecía muerto puede volver a florecer, que los años que sentimos desperdiciados pueden convertirse en los más fértiles, que lo que nos dolió puede convertirse en lo que nos define con propósito. La renovación también implica soltar. No podemos recibir lo nuevo si seguimos aferrados a lo viejo, y soltar duele, porque lo viejo, aunque nos haya herido, también nos dio identidad. Nos acostumbramos a vivir desde la herida, desde la carencia, desde la defensa. Pero Dios nos llama a confiar. En Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 se nos recuerda: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay un tiempo para soltar y un tiempo para recibir. La fortaleza se manifiesta cuando, en lugar de resistir el cambio, lo abrazamos como parte del proceso divino, cuando dejamos de aferrarnos a lo que ya no nos sirve y abrimos las manos para recibir lo que aún no conocemos, pero que viene cargado de gracia. Dios hace nuevas todas las cosas, incluso en medio del caos. No espera a que todo esté en orden para comenzar su obra.
Él entra en el desorden, en la confusión, en la oscuridad. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 2 y 3, la creación comienza en medio del vacío y las tinieblas, y la tierra estaba desordenada y vacía, y dijo Dios: sea la luz. Esta luz no solo ilumina, sino que también transforma. Dios no necesita condiciones ideales para actuar. Él crea desde el caos, y eso nos da esperanza, porque aun cuando nuestra vida parezca un terreno sin forma, sin dirección, sin belleza, Él puede pronunciar una palabra que lo cambie todo. La fortaleza espiritual se revela cuando permitimos que Dios hable luz sobre nuestro caos y confiamos en que algo nuevo está naciendo. La renovación divina no es solo personal, también es colectiva. Dios hace nuevas las relaciones, los vínculos, las comunidades. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 44 al 47, vemos cómo la iglesia primitiva vivía en unidad, compartiendo todo y siendo renovada por el Espíritu. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta renovación comunitaria es parte del propósito divino. No estamos llamados a ser transformados en soledad, sino en comunión. La fortaleza espiritual se manifiesta cuando decidimos ser parte de esa obra, no como espectadores, sino como colaboradores. Cuando permitimos que lo nuevo de Dios fluya entre nosotros, nos una, nos sane, nos impulse a amar más allá de nuestras diferencias. Dios tiene la capacidad de hacer nuevas todas las cosas, incluso nuestra forma de pensar. La mente también necesita ser transformada. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, se nos exhorta: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento en Cristo Jesús. Esta renovación mental nos permite ver la vida desde otra perspectiva, interpretar el pasado con compasión y mirar el futuro con esperanza. Muchas veces lo que nos impide avanzar no es el entorno, sino la forma en que lo interpretamos. Dios quiere liberarnos de las narrativas que nos limitan, de los pensamientos que nos sabotean, de las creencias que nos atan. La fortaleza espiritual se revela cuando permitimos que Él reeduque nuestra mente y nos enseñe a pensar desde la verdad, desde la gracia, desde el amor. La renovación divina también alcanza nuestras emociones. Dios no solo transforma lo externo, sino también lo interno. En el libro de Salmos 51, versículo 10, el salmista clama: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este clamor es nuestro también, porque muchas veces lo que más necesita uno es ser renovado desde el corazón. Las emociones que nos desbordan, los miedos que nos paralizan, las culpas que nos persiguen, Dios quiere entrar ahí, en lo más íntimo, en lo más vulnerable, y hacer algo nuevo. No para que sintamos menos, sino para que sintamos con verdad. La fortaleza espiritual se manifiesta cuando permitimos que Dios limpie, sane y vuelva a encender lo que se había apagado. Cuando Dios hace nuevas todas las cosas, también nos invita a mirar el futuro con otros ojos, no desde la ansiedad ni desde el miedo, sino desde la esperanza, porque lo nuevo que Él promete no es incierto, es seguro, no depende de nuestras fuerzas, sino de su fidelidad. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, se nos recuerda: porque yo sé
los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta promesa nos permite respirar en medio de la incertidumbre. Nos recuerda que no estamos caminando hacia lo desconocido, sino hacia lo preparado. La fortaleza espiritual se manifiesta cuando en lugar de temer al mañana, lo abrazamos como espacio donde Dios ya está obrando. La renovación que Dios nos ofrece también toca nuestra historia, no para borrarla, sino para resignificarla. Cada capítulo, incluso los más oscuros, pueden convertirse en parte de una narrativa redentora. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, se nos asegura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas, no solo las buenas, también las que dolieron, las que fallaron, las que nos marcaron. Dios no desperdicia nada. La fortaleza espiritual se revela cuando dejamos de huir de nuestra historia y comenzamos a verla como tierra fértil para lo nuevo. Porque lo que vivimos no nos define, pero sí puede ser transformado en testimonio. Dios hace nuevas todas las cosas, incluso nuestra forma de relacionarnos. Nos enseña a amar desde la libertad y no desde la necesidad, a perdonar desde la gracia y no desde la obligación, a vincularnos desde la verdad y no desde el miedo. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 22 al 24, se nos exhorta: despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esta renovación relacional nos permite construir vínculos más sanos, más honestos, más luminosos. La fortaleza espiritual se manifiesta cuando decidimos dejar atrás patrones que nos dañan y comenzamos a amar como hemos sido amados, sin condiciones, sin máscaras y sin cadenas. La obra de Dios también alcanza nuestros sueños, aquellos que enterramos por miedo, por fracaso, por cansancio. Él no solo los revive, los purifica y les da forma, dirección y propósito. En el libro de Salmos, número 37, versículo 4, se nos anima: deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esta concesión no es automática, es fruto de una comunión profunda. Cuando nuestro corazón se alinea con el de Dios, nuestros sueños se transforman en llamados, y lo nuevo que nace no es solo para nosotros, sino para bendecir a otros. La fortaleza espiritual se revela cuando nos atrevemos a soñar otra vez, sabiendo que esta vez no estamos en soledad. Dios hace nuevas todas las cosas, incluso nuestra forma de orar. Nos lleva de la repetición a la intimidad, de la petición a la contemplación, de la urgencia al descanso. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 6, Jesús nos invita: mas tú, cuando ores, entra a tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Esta oración secreta, ese espacio de renovación, no busca resultados, busca encuentro, y en ese encuentro el alma se transforma, porque la fortaleza espiritual se manifiesta cuando dejamos de usar la oración como herramienta y comenzamos a vivirla como relación, porque lo nuevo que Dios hace también nace en el silencio compartido. La renovación divina también toca nuestra capacidad de esperar. Nos enseña que la espera no es castigo, sino preparación, que el tiempo de Dios no es lento, es perfecto. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 25 y 26, se nos consuela: bueno es Jehová
A los que en él esperan, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Esta espera silenciosa es espacio de gestación. Lo nuevo se está formando, aunque no lo veamos. La fortaleza espiritual se revela cuando aprendemos a esperar sin desesperar, a confiar sin exigir, a permanecer sin rendirnos, porque en la espera Dios está obrando. Dios hace nuevas todas las cosas, incluso nuestra forma de vernos a nosotros mismos. Nos libera de la culpa, del rechazo, de la autoexigencia. Nos recuerda que somos obra suya no por error. En el libro de Efesios capítulo 2 versículo 10 se nos afirma: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esta afirmación nos devuelve la dignidad, nos permite mirarnos con compasión, con gratitud, con esperanza. La fortaleza espiritual se manifiesta cuando dejamos de definirnos por nuestras caídas y comenzamos a vivir desde nuestra identidad redimida, porque lo nuevo que Dios hace comienza en cómo nos vemos y se extiende en cómo vivimos. La renovación que Dios ofrece también alcanza nuestras palabras, nos enseña a hablar desde la verdad, desde la ternura, desde la sabiduría. En el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21, se nos advierte: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Lo nuevo que Dios hace también se manifiesta en cómo nombramos la realidad, en cómo hablamos de nosotros, de los demás, de lo que vivimos. La fortaleza espiritual se revela cuando nuestras palabras se convierten en instrumento de vida, de consuelo y también de construcción, porque lo nuevo no solo se vive, también se declara. Dios hace nuevas todas las cosas, incluso nuestra forma de caminar. Nos da dirección, propósito y sentido. En el libro de Salmos, número 23, versículo 3, se nos promete: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Esta guía no es imposición, es invitación. Nos llama a caminar con Él, no detrás de Él, a vivir desde la confianza, no desde el control. La fortaleza espiritual se manifiesta cuando dejamos de correr sin rumbo y comenzamos a caminar con propósito, porque lo nuevo que Dios hace también se revela en el paso a paso, en el ritmo del alma que se alinea con el corazón divino. Y finalmente, cuando Dios hace nuevas todas las cosas, nos invita a vivir desde la esperanza, no como emoción pasajera, sino como convicción profunda. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 23, se nos exhorta: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Esta fidelidad es nuestro ancla, nos sostiene cuando todo se mueve, nos recuerda que lo nuevo no es una posibilidad, es una promesa. La fortaleza espiritual se manifiesta cuando decidimos vivir desde esa esperanza, aun cuando el entorno nos diga lo contrario, porque en Dios lo nuevo no es solo lo que viene, es lo que ya están haciendo. Y así llegamos al final de este recorrido interior. Hemos caminado juntos por paisajes de pérdida, de espera, de transformación. Hemos contemplado el misterio de lo nuevo, no como un cambio superficial, sino como una obra profunda que Dios realiza en lo invisible, en lo íntimo, en lo eterno. Lo nuevo que Él promete no es una ilusión, es una realidad que comienza en el corazón y se extiende hacia todo lo que somos. Si hoy sientes cansancio, fragmentación
o sientes que te has detenido en medio de lo que fue, recuerda, Dios no ha terminado contigo. Lo que parece estancado puede estar germinando. Lo que parece roto puede estar siendo redimido. Lo que parece perdido puede estar siendo transformado en semilla. Porque cuando Dios hace nuevas todas las cosas, no solo cambia lo que vemos, cambia lo que somos. Y en esa transformación encontramos descanso, propósito y dirección. Que esta reflexión te acompañe como un susurro de esperanza en los días grises, como un recordatorio de que lo nuevo ya está en camino, como una semilla que florecerá en su tiempo. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, hoy venimos ante ti con el corazón abierto, reconociendo nuestras grietas, nuestras pérdidas, nuestros silencios. Tú conoces cada rincón de nuestra historia, incluso aquellos que hemos querido olvidar. Te pedimos que entres en lo profundo, en lo que aún no se ha sanado, en lo que parece estancado, y que comiences tu obra de renovación, que lo que fue dolor se convierta en semilla, que lo que fue sombra se transforme en luz, que lo que fue silencio se vuelva canción. Haz nuevas todas las cosas en nosotros, Señor, desde lo invisible hasta lo evidente. Te entregamos nuestras memorias, nuestras emociones, nuestras formas de pensar. Te pedimos que nos enseñes a soltar lo que ya no nos sirve, a abrir las manos para recibir lo que aún no conocemos, a confiar en que tu tiempo es perfecto. Entonces, renueva nuestra mente, nuestro corazón y nuestra manera de caminar, que podamos vivir desde la esperanza y no desde el miedo, desde la gracia y no desde la culpa, desde la verdad y no desde la herida. Que lo nuevo que tú haces en nosotros se extienda a todo lo que tocamos, a todo lo que somos, a todo lo que compartimos. Gracias por sostenernos en el proceso, por no rendirte con nosotros, por mirar más allá de nuestras caídas. Gracias por la promesa que permanece, por la obra que continúa, por la luz que ya está naciendo. Te pedimos que esta oración sea semilla en cada alma que escucha, que dé fruto en su tiempo y que nos impulse a vivir desde la convicción de que lo nuevo ya está en camino. Que al cerrar este episodio lo hagamos con el corazón más libre, más fuerte y más lleno de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.